Bueno, ahora vamos a ver lo que es la razón trigonométrica tangente. En la función trigonométrica tangente nos dice que va a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Si ven en el libro, tienen el ángulo marcado aquí, tienen el plano cartesiano del X y Y, tienen el plano cartesiano y tienen el círculo. Entonces, tienen el ángulo marcado. Si ven aquí, la línea que atraviesa el círculo con el plano cartesiano en conjunto, les va a dar como una especie de triángulo, de un triángulo rectángulo. ¿Sí lo ven? Un triángulo rectángulo. Entonces, nos dice, analiza el plano cartesiano en el que se presenta una circunferencia unitaria, cuyo radio forma un ángulo de 45 grados. Este ángulo interno mide 45 grados. Dice con respecto del eje X, con este. Entonces se traza una línea perpendicular al eje X. Una línea perpendicular al eje X. O sea, perpendicular. O sea, una línea así con respecto al eje X. ¿Ya ven? Y aquí se forma un triángulo rectángulo. Desde el punto de intersección del radio con la circunferencia, de modo que formes un triángulo rectángulo, como ven en la imagen. Dice, de modo que formes un triángulo, enseguida mide el cateto opuesto y el cateto adyacente al ángulo de 45 grados. ¿Cómo vamos a identificar el cateto opuesto y el cateto adyacente? Como ya se los había explicado anteriormente, tienen el ángulo aquí. Ese es su ángulo que ya identificaron. Entonces, ya saben que el lado más grande del triángulo siempre va a ser la hipotenusa. Siempre va a ser la hipotenusa. El lado más largo del triángulo. Entonces, el lado que está enseguida del ángulo, va a ser su cateto adyacente. Este va a ser su cateto adyacente. Y el lado que esté contra el ángulo, frente el ángulo que están calculando, va a ser el cateto opuesto. Ya lo saben. Entonces la tangente nos dice que la tangente la vamos a calcular con el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Van a medir el lado, el cateto adyacente y el cateto opuesto para poder sustituirlo aquí en la función. Van a medirlo tal cual está en su libro. Van a agarrar su regla y van a medir este lado y van a medir este lado para ver cuánto le mide cada lado, y lo que les salga del cateto opuesto lo van a sustituir. Supongamos que aquí le salió, no sé, 2 centímetros y acá de ese lado le salió otros 2 centímetros. Entonces, tenemos que el cateto adyacente mide 2 centímetros y el cateto opuesto 2 centímetros. Entonces, vamos a sustituir la medida del cateto opuesto, que será 2 centímetros, con la medida del cateto adyacente, que van a ser 2 centímetros. Y eso va a ser igual a, que la tangente va a ser igual a 1 centímetro. Y así es lo que van a contestar en su libro, dependiendo de las medidas que les salgan. Entonces dice, en la figura prolonga la línea del radio de manera que se interseque con el trazo de una recta tangente a la circunferencia perpendicular con el eje X. Entonces, tienen la línea que atraviesa la circunferencia y el eje de la X. Entonces, van a
ahora hacer una línea que atraviese por completo lo que es la circunferencia y el eje de la X, o sea, una línea más grande todavía. La van a medir y lo que les salga de la medida, igual si lo ven, si lo hacen con respecto a la línea que es atravesada, con respecto a la línea que acaban de hacer, les va a salir otro triángulo rectángulo. Y igual, van a calcular el mismo ángulo que ahora va a estar acá. El ángulo de acá. Entonces, con la tangente, igual vamos a utilizar la función tangente para saber cuánto tiene de medida lo que es el triángulo. Entonces, igual van a medirlo con su regla, lo que les salga, y lo van a sustituir en la función. Así como van a resolver la página 190. La 191 igual. La 191 les aparece un cuadrito donde les explica la razón trigonométrica tangente. Les viene un rectángulo indicando cuál es el cateto opuesto, el cateto adyacente. Siempre va a depender, ya saben, el cateto adyacente y el cateto opuesto los van a ubicar, siempre se van a fijar o siempre se van a guiar para identificarlos dependiendo de su ángulo. Si van a calcular este ángulo, si van a calcular este ángulo o si van a calcular el ángulo, este ángulo. Siempre se van a fijar. Así les dije la vez pasada. Si el triángulo lo tienen así, igual es un triángulo rectángulo. Entonces, dependiendo de dónde ubiquen qué ángulo van a calcular, van a nombrar al cateto opuesto y al cateto adyacente solamente, porque el lado más grande siempre va a ser la hipotenusa. Acuérdense. Ya nada más dependiendo del ángulo que les marquen, ya sea aquí, aquí o aquí, van a identificar cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. Entonces en la página 191 igual tienen una circunferencia, tiene y tienen varios triángulos dibujados, igual donde les están indicando los ángulos. Se los voy a poner tantito aquí en el libro. Si ven aquí, y tiene el ángulo beta, el ángulo teta y el ángulo alfa. Les voy a dejar de tarea que sepan el abecedario griego para que identifiquen cuál es el ángulo teta, el ángulo alfa, el ángulo beta, el ángulo sigma. Se los voy a dejar de tarea para que identifiquen, porque puede ser que en un ejercicio yo les ponga que calculen el ángulo alfa, el ángulo teta, o sea, de ese vocabulario griego, desde el abecedario griego. Este es sencillo y no se ocupan todos. Además, el ángulo, ¿qué les digo? El ángulo beta, bueno, el ángulo teta, mejor dicho, se llama teta, así tal cual. El ángulo alfa y el ángulo beta, que es así, sale. Entonces, los identificamos, el ángulo teta, beta y alfa. Entonces, tienen esos triángulos, y en la parte de abajo tienen que van a calcular la tangente del ángulo. Primero les sale la tangente del ángulo alfa. Entonces, ya saben, dependiendo del ángulo alfa, dependiendo de dónde esté ubicado el ángulo, ustedes van a nombrar a su cateto opuesto y a su cateto adyacente. Les piden que calculen la tangente del ángulo alfa. Entonces ubicamos aquí el ángulo alfa, es de este triángulo. Entonces vamos a marcar el ángulo alfa y vamos a ver entonces quién va a ser. Este saben que de cajón es la hipotenusa.
¿Quién va a ser el cateto adyacente? El que está al lado del ángulo. Y el cateto opuesto, el que está enfrente del ángulo. Los van a medir con su regla y lo van a sustituir en la parte de abajo que tiene de su libro. No se los muestro porque aquí el libro tiene las respuestas. Y así midan bien, vayan midiendo bien, con las reglas y más o menos que sean exactos los números o que se acerquen a los que yo tengo en el libro. Es todo lo que van a hacer. La verdad está sencillo. Es nada más identificar, dependiendo del ángulo que les estén pidiendo, van a nombrar a su cateto opuesto y a su cateto adyacente. Es todo lo que van a hacer.